esta herramienta, ¿vale? Que es pequeñita, es manejable. Tengo también otra azada más grande, pero me apaño mejor con esta pequeñita para este espacio de terreno que no es demasiado. Así que bueno, vamos a por ello y bueno, seguidme. Yo sé que no es lo más conveniente daros la espalda, pero ahora mismo es lo que toca, hijos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Uy. Tengo estas grapas que me sirven de sujeción. Las he comprado en Amazon, son muy baratitas. No sé si 100 valen 15 euros o algo así. Son bastante económicas y la verdad es que ayudan bastante a que la malla no se levante. Como veis, bueno, hay algunas zonas en las que no llega la malla, que sí que hay mala hierba que hay que quitar. Ya he quitado muchísima antes de esa parte de allá atrás que no tiene mala hierba, pero bueno, como veis, sale fácil, con lo cual no hay demasiado problema. Luego eso irá a su contenedor adecuado. Si vemos que está muy dura, nos ayudamos un poquito de la herramienta para quitar la grapa. Yo sé que no es lo más conveniente daros la espalda, pero ahora mismo es lo que toca, hijos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Uy. Tengo estas grapas que me sirven de sujeción. Las he comprado en Amazon, son muy baratitas. No sé si 100 valen 15 euros o algo así. Son bastante económicas y la verdad es que ayudan bastante a que la malla no se levante. Como veis, bueno, hay algunas zonas en las que no llega la malla, que sí que hay mala hierba que hay que quitar. Ya he quitado muchísima antes de esa parte de allá atrás que no tiene mala hierba, pero bueno, como veis, sale fácil, con lo cual no hay demasiado problema. Luego eso irá a su contenedor adecuado. Si vemos que está muy dura, nos ayudamos un poquito de la herramienta para quitar la grapa. Y como veis, lo único que hay que hacer es apartar la tierra. Ahora yo creo que la voy a regar un poco porque está muy seca y me va a costar un poquito más de la cuenta el moverla, yo creo. Esa grapa. Y yo creo que por aquí hay otra grapa. Igual, como veis, no tiene mucho misterio. Hay un montón de caracoles. Claro, al estar aquí tapaditos, estar a la sombra, hay un montón de caracoles que vamos a retirar y vamos a echar allí donde hay verde, porque aquí yo caracoles para mis verduritas no quiero. Ahora los enseño porque hay muchos.
Sí. Sí. Mira, casi tenemos para hacer una sopa de la de caracoles que hay aquí. Sí. Pero muchos, ¿eh? Mira, cambio de planes. Parece que vamos a hacer sopa de caracol. ¡Ey! Porque hay muchísimos. Que hay que... En el campo hay que reinventarse y utilizar todos los recursos que nos dan. Mirad. Si queréis que hagamos un vídeo de cómo se cocinan caracoles, dejadlo en comentarios, chicos. Vamos a ver qué decís y preparamos un vídeo también de cocina. Esto es un canal que vale para todo. Lo mismo te planta un pino que, que te cocina un caracol, que te hace un arroyo, que te pinta un tobogán, que te arregla una puerta. Bueno, pues lo que os decía, chicos, ahora lo que hay que hacer es, mira, voy a probar con el grande. Cogemos herramienta pesada para en un primer momento moverlo y luego ya con la pequeñita, que no sé dónde la he dejado, por cierto, ahí, hacemos los terrones más pequeñitos, pero en primer momento lo que quiero es... Pues vamos con la cámara rápida. Como veis, Cristina me mira y yo trabajo. Lo primero es darle con la azada grande para profundizar lo máximo posible en el terreno. Y a partir de ahí, luego con la azada pequeñita, vamos a ir destruyendo, digamos, o reduciendo todos los terrones. Madre mía, qué barriga tengo. Seguimos dándole. La verdad es que es un trabajo duro. Pero bueno, sarna con gusto no pica. Os dejo un poquito de música para amenizar este momento.
veis, ya hemos terminado con la azada grande y estamos trabajando con la azadita chiquitita para, como os comenté, reducir todos los terrones más grandes y dejarlos lo más pequeñitos posibles. Esto es una labor ya más laboriosa, no es tan dura o tan pesada, pero bueno, también requiere su tiempo. Ahí vemos a Rosco, que también me controla desde la distancia. Y bueno, seguimos. Fijaros que esta tierra ya está muy descompactada, el color es diferente y eso que aún todavía no le hemos echado la enmienda, y está bastante más clarita, se ven incluso grietas de estar seca, de no tener humedad, y esta es completamente diferente. Ahora voy a coger el rastrillo para... Mira, voy a coger dos tipos. Lo voy a enseñar ahora, los tengo aquí en la casetita esta. Tengo este para terminar ya de desmigar todo lo que pueda, y este pues para colocar ya la tierra en su sitio y demás. Uy, mira lo que tenemos, mira. No sé si se ve. Mirad. Una salamanquesa. Al estar ahí guardadita, ¿verdad? Bueno, te dejo ahí para que te vayas donde tú quieras. Venga, vete. Vamos. Ahí no. Ahí no, que voy a estar yo. Fuera. 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 Voy a mirar un poco por aquí. Esta tierra se ve espectacular ya. Perfecto. Ahora vamos con esto. ¿Ves? Con esto lo que hago es los terrones que han quedado superficiales, los muevo, los aparto, y como tiene bastante profundidad, pues mueve bastante la tierra, ¿veis?
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Hemos pasado ya un buen rato con unos amigos, hemos comido, la niña ha montado un rato en la bici, la verdad es que lo hemos pasado muy bien, muy agradable y la verdad es que lo necesitábamos también desconectar un poquito y salir y pasarlo bien. Así que lo que os contaba antes, voy a echar la enmienda, aquí la tenemos, aquí en el bancal, para moverla y ya terminar de preparar el terreno de abonar el terreno para plantar las plantas. Así que bueno, vamos a ver. Abrimos y bueno, vamos a echarle un poquito. Vamos a dejar aquí para guardar todas las malas hierbas que había y vamos a removerlo. ¿Dónde están? Aquí, para mezclarlo todo bien. Bueno, pues esto ya estaría listo para plantar. Vamos a quitar esto de aquí. Lo primero de todo es volver a colocar el riego en su sitio. Voy a ir a por el temporizador y a por los plantones de tomate, ¿vale? Ahora vuelvo.